Vale, pues bienvenidos a un webinar de Codemotion, en este caso temporada verano 2020, post-coronavirus, bueno, no post-coronavirus, sino post-cuarentena. Tenemos en esta ocasión a Irene Morgado, que nos va a hablar de qué hace alguien como tú en un sitio como este. Espero que luego no nos eche con algún segurata o algo por el estilo. Y bueno, nada, lo que comentábamos antes, estáis todos los asistentes sin audio, con lo cual si quieren hacer una pregunta pueden usar la ventana de preguntas o questions, dependiendo de cómo tengan la aplicación. Y también tienen la opción de levantar la mano. Así que cuando quieran hacer una pregunta o algo, tienen esas dos opciones. Les dejo con Irene, que nos va a contar eso. Y bueno, quiero ver qué tal, cómo va a responder Batman a todo esto. Irene, todo tuyo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Fran. Vale, pues efectivamente, hoy vamos a hablar de qué hace alguien como tú en un sitio como este. Quiero daros las gracias a todos porque sé que hace un calor horrible y que, bueno, pues que a lo mejor esto no es lo que más os apetece hacer, pero como os decía, tenía muchas ganas de volver a veros, a hablar con vosotros y a tener un espacio de interacción como este. Así que antes de nada, bueno, pues también me gustaría dar las gracias a Codemotion y especialmente a Frank, que me ha liado, para que, bueno, pues podamos conversar y crear este espacio, ¿no?, de compartir conocimiento todos juntos. Mi nombre es Irene, yo soy socióloga de formación especializada en psicología social, suelo trabajar en proyectos de comunicación y comportamiento humano y ahora trabajo como head de las áreas de talento y marca en Kairos DS. Os dejo por ahí mi contacto en redes sociales por si veis esto en diferido y queréis que, bueno, sigamos hablando, ¿no?, o tenéis feedback sobre esta charla. Lo adelantaba Fran antes, ¿no? Siempre está genial poder hablar con las personas que estéis al otro lado, ¿no? Pues esto en un auditorio, en una sala es mucho más fácil, pero bueno, como ahora no tenemos esa oportunidad de que yo os vea al otro lado de la pantalla, lo que os propongo es que después en el espacio de preguntas pues compartáis vuestras bueno, pues, inquietudes, opiniones y bueno, pues preguntas, ¿no?, sobre el tema que nos ocupa hoy. Bueno, ¿y de dónde sale esta charla? Hoy vamos a hablar sobre todo de cultural fit, de encaje cultural, y también vamos a hablar un poco de diversidad. Y al final es gracioso, ¿no?, porque el origen de este topic que nos ocupa hoy fue, como ha pasado otras veces, una pregunta después de una charla. Por eso digo que para mí son tan importantes esos espacios en los que compartimos, ¿no?, nuestras impresiones después. En el último DevFest de Alicante, en 2019, hubo alguien que al final de la charla preguntó sobre, bueno, pues, por qué era tan importante últimamente el cultural fit y las soft skills en los procesos de selección, ¿no? Y yo creo que nos quedamos cortos en esa conversación y que por eso, pues, valía la pena sacar este tema de nuevo. ¿Por qué creo que es un buen momento para hablar de esto? Bueno, pues como algunos de vosotros sabéis, yo he trabajado durante mucho tiempo haciendo procesos de selección o definiendo los procesos de selección en el sector tecnológico, y también estoy muy involucrada bueno, pues en la comunidad y en estudiar a, bueno, personas que me vais dando feedback y contando experiencias sobre, pues, cómo os podéis sentir más motivados y trabajar mejor dentro del sector de la tecnología, ¿no? Todas estas personas, pues, siempre terminamos hablando de cultura, de hacia dónde nos queremos dirigir, de en qué punto está la compañía en la que trabajamos o a la que pertenecemos, y muchas veces ha salido el tema de la diversidad. Entonces, bueno, pues creo que este es un buen espacio para que hablemos de estas cosas. Os adelanto que esta charla no pretende ser una Biblia, como os digo muchas veces, ¿no? Ni tampoco queremos pues sentar cátedra con nada de esto. Pretende simplemente que planteemos una serie de temas, bueno, para que se nos enciendan luces en la cabeza y bueno, pues que dé pie a una reflexión después de esta charla. De lo primero de lo que me gustaría hablar es de esa obsesión que parece que hay ahora por el término cultural fit. Y vamos a empezar definiéndolo, ¿no? ¿Qué narices es el cultural fit? Esta es una expresión que seguro que ya habéis escuchado, aparece en muchas publicaciones, es un término inglés, que hace referencia a el grado en el que una persona encaja en la cultura de una organización, ¿vale? Así es como definimos cultural fit, podríamos decir encaje cultural, simplemente.
Y sí que es verdad que es un término, como comentaba este chico que hizo la pregunta en este evento del que os hablaba, es un término que está como muy de moda, ¿no? Cada vez lo oímos más. Yo creo que es por dos razones principalmente. Primero, porque se exporta mucho de un modelo en el que muchas empresas, sobre todo muchas empresas emergentes, se inspiran, que es el modelo estadounidense, y allí pues esto es bastante común. Y además, el Cultural Fit, como vamos a ver a lo largo de la charla, es bastante importante en equipos pequeños, en empresas que están creciendo, ¿no? Y que todavía tienen squads reducidos o equipos de trabajo que no son muy grandes. Es importante el cultural fit porque sí que hemos hablado de que, bueno, pues lo utilizamos muchas veces como término, ahora que parece que está de moda, ¿no? O porque simplemente se lleva por el postureo, pero realmente es algo importante. Bueno, pues empezamos a hablar de cultura cuando arrancamos un proyecto en una organización, ¿no? Cuando empezamos a pensar en qué vamos a hacer, ¿no? Nos planteamos ideas como esta, ¿no? Si habéis arrancado vuestro propio proyecto o habéis trabajado echando una mano a fundadores en su nueva plan o en compañía, veréis que se plantean dudas como estas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo lo queremos hacer? Todo esto tiene muchísimo que ver con la cultura. Y al final, quienes definen la cultura son, sin lugar a duda, los fundadores. Esas son las personas que van a dar respuesta a estas y más preguntas que veremos a continuación. La verdad es que esta imagen que veis en pantalla no es muy representativa. Ahora, de hecho, lo es un poco más. Si somos justos, podemos decir que en los últimos 10 años en nuestro país se han registrado más de 3.100 empresas, ¿vale? Bueno, pues menos de 300 de estas empresas tenían alguna mujer entre sus fundadores. De hecho, solamente 74 tenían fundadores únicamente mujeres. Y ya, claro, si hablamos de otras minorías en el sector, pues me quedo aquí sola, nunca mejor dicho. Si hablamos de identidad de género, orientación sexual, color de piel o incluso fundadores con un origen socioeconómico u educativo fuera de la norma, y vamos a hablar otra vez de lo más habitual, nos damos cuenta de que cuando definimos la cultura, si nos referimos solamente a lo que piensan y lo que dictan los fundadores, no encontramos mucha diversidad. Vamos a tratar de enfocarnos bueno, pues en esa definición de la cultura, ¿no? Sin olvidarnos del punto anterior, pero ¿cómo se define la cultura en una organización? Bueno, pues se plantean respuestas a estas preguntas que vamos a ver. Quizá la primera sea cómo vamos a desarrollar este producto o cómo vamos a dar este servicio que proponemos. Y aquí, bueno, pues se plantean muchas cosas, claro, desde qué tecnología vamos a usar, a qué metodologías vamos a utilizar, pero también qué tipo de proveedores vamos a tener, vamos a trabajar en un marco de comercio justo, vamos a tener ese tipo de planteamientos que están muy relacionados con la forma en la que desarrollemos nuestro producto, como decíamos. En segundo lugar, también es importante averiguar cómo vamos a tratar al usuario. Vamos a ser transparentes, vamos a ser cercanos, vamos a tener un rol más corporativo, pero todo esto es interesante sin olvidar cómo vamos a tratar a nuestra gente. Es decir, habrá muchas personas dentro de nuestra organización que no solamente vamos a ser nosotros o los fundadores, sino cómo vamos a trabajar, colaborar y tratar en definitiva a nuestros compañeros y trabajadores. Y ahora viene una parte que es muy bonita, que es la de pintar la cultura. Nos hemos juntado todos, hemos dado respuesta a estas y otras preguntas y entonces viene la manera estupenda de ponernos a escribir en nuestra página web, bueno, pues cuáles son nuestros valores culturales. Yo os traigo aquí unos cuantos valores de empresas reales que, bueno, si investigamos un poco en internet nos podemos encontrar y que así, vistas sobre el papel o sobre la pantalla, pues pintan bien. No sé vosotros, pero a mí trabajar en un sitio que fomenta el diálogo, que es innovador, que es transparente, en el que hay aprendizaje continuo o en el que se vive para el consumidor, oye, pues a mí esto me encanta. Yo leo esto y me siento tan contenta. Quiero trabajar en cualquiera de estos sitios. Pero ahora tengo una pregunta para vosotros. ¿Vosotros tenéis o habéis tenido gotelete en casa alguna vez? ¿En las paredes? Vale. Las paredes de las empresas, de las startups, normalmente son lisas. Os diré por qué. Porque se pegan muy bien los vinilos. ¿Vale? Todas estas valores culturales de los que estamos hablando
es muy sencillo colocarlos en una página web o en un vinilo en la pared de nuestra empresa, ¿vale? Además, se llevan muchísimo los vinilos motivacionales. ¿Qué pasa? Pues que igual que es muy fácil poner un vinilo en nuestra pared de casa si no tenemos hotelé y al final no cumplir lo que pone, también es muy sencillo escribir en una página web cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra cultura y que se quede en eso, en la pintura. Para entender realmente la cultura, y mirar aquí Batman cómo reflexiona sobre este asunto que nos parece tan importante, creo que es importante que tratemos de profundizar un poco más y que, además de obviamente tener en cuenta todas esas ideas originales, ¿no? que alguien se ha molestado en plasmar en la web o en una pared, nos planteemos estas otras cuestiones. La primera os sonará, hablamos de esto en The Good Place o tal vez no, y es qué estamos considerando bueno y normal en nuestra organización. La segunda es qué comportamientos estamos penalizando ahora mismo, qué comportamientos se premian dentro de la organización. Y por otro lado, cómo tratamos a la gente que contratamos e incluso, fijaos, cómo tratamos a la gente que ascendemos y cómo tratamos a la gente que despedimos. ¿Cómo es esa gente? Vale, pues para entender realmente la cultura, creo que más allá de esos, valores que hemos visto antes, tenemos que centrarnos también en estas cuestiones. Vale, pero entonces, ¿tiene esto sentido? Quiero decir, estamos hablando de que, al final es muy fácil escribir términos culturales en una pared, es muy sencillo luego que a veces no se cumplan, pero es importante el cultural fit, pues realmente lo es. Cuando tenemos equipos que tienen una cultura en la que las personas están integradas, todos trabajamos juntos para perseguir ese mismo objetivo, ¿no? Para dar lo mejor de nosotros y para trabajar dando calidad a ese producto o a ese servicio. De hecho, al estar todos alineados, realmente remamos en la misma dirección y esto es bastante importante. Además, el encaje cultural es aún más importante en las etapas tempranas. Hablábamos antes de la importancia de los equipos pequeños, ¿no? ¿Qué ocurre si una persona de 4 no funciona? Pues que ya tenemos a un 25% del equipo que no está yendo como debería y puede impactar muchísimo. Es algo fundamental, como os decía, tanto en equipos pequeños como en etapas tempranas de las organizaciones. Pero claro, todo esto sin pasarse. Os voy a contar un caso real en el que tuvimos un candidato en un proceso de selección que, pasó sin ningún problema todas las entrevistas técnicas, les conocieron, sus compañeros le conocieron, estuvieron hablando con él, gente con la que iba a trabajar en el futuro, encajó perfectamente en las entrevistas de las personas de talento y uno de los fundadores se le ocurrió conocerle después de la entrevista. Y cuando todo había acabado, nos dijo, esta persona no puede entrar porque no me tomaría una cerveza con él. Por eso os digo que al final el cultural fit es importante, pero sin pasarse. Hay otra cosa, que es que cuando le damos mucha importancia al encaje cultural, y hemos dicho que esto no es algo malo, pues al final todos terminamos siendo similares dentro de la organización. ¿Es esto del todo positivo? Bueno, pues creo que es el momento de hablar de cultural fit y de su relación con la diversidad. Y lo primero es definir qué es la diversidad. Bueno, pues la diversidad podemos entender como diverso todo aquello que es distinto, ¿no? La diversidad es lo que nos hace diferente los unos de los otros. Se nos puede pasar enseguida por la cabeza palabras como género, edad, diversidad étnica, identidad y orientación sexual, pero fijaos, también es diversidad tener alrededor de personas que tengan experiencias de vida e incluso creencias que traerán unos sesgos con ellas distintos a los nuestros. Esto es lo que nos hace diversos y lo que nos hace diferentes. ¿Y sirve de algo la diversidad? Bueno, creo que no hace falta que expliquemos, y si no hay millones de charlas relacionadas con este tema, que la diversidad es algo muy positivo. No deberíamos ir solamente a detalles de negocio, pero bueno,
para quien los necesite, la diversidad efectivamente sí que sirve de algo. De hecho, hay estudios como este que os presento de McKinsey de 2016 que dice que en equipos con diversidad de género los resultados son bastante mejores que los de la competencia y que cuando añadimos diversidad étnica incluso tenemos un 35% incremento de los resultados, ¿no? de esos resultados económicos. Y si vamos a un estudio del año siguiente de Forbes, vemos que los equipos con diversidad generacional y de género, es decir, equipos con edades distintas y con géneros diferentes, funcionan el doble de rápido y toman mucho mejores decisiones que equipos que no son diversos. Como se adelantaba al principio, yo no soy experta en diversidad, os voy a dejar algunos links como este a personas que considero, bueno, pues que saben mucho más que yo en el sector. Si estáis interesados en que vuestra empresa tenga buenos resultados y enfocaros a diversidad, creo que Raquel Lainde os puede echar una manita. Entonces, bueno, ya hemos visto que el cultural fit y la diversidad parece que muy bien, no terminan de llevarse. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues el cultural fit al final se basa muchas veces, más de las que nos gustaría, en el sesgo de afinidad. Así, a grandes rasgos, el sesgo de afinidad consiste en que nos sentimos, bueno, pues más alineados, nos caen mejor las personas que se parecen a nosotros. Y esto hace que si al final predomina dentro de, bueno, procesos de selección, pero también dentro de la propia cultura de una empresa, lo que hacemos es perpetuar privilegios y hace que cada vez sea esto más homogéneo. Y como os decía, esto no va muy alineado con el concepto de diversidad. Vamos a ver 3 casos en los que se ve efectivamente que, bueno, pues esa diversidad se puede poner en riesgo, ¿no? Y en los que se pone de manifiesto cómo el cultural fit, bueno, pues es algo relevante, ¿no? Por ejemplo, en los procesos de selección, ¿cuántas veces he escuchado esto de vamos a contratar a esta persona porque me recuerda a mí? O se parecía a mí cuando era más joven, o tiene mi misma formación, hemos estudiado en el mismo círculo de gente. Este tipo de cosas ya empiezan a verse desde el proceso de selección. Cuando hablamos del día a día, vemos que efectivamente se suele tratar mejor a las personas que, bueno, pues que están en la misma línea que nosotros, ¿vale? Y esto al final implica en muchos casos que cuando hay que promocionar a alguien, se termina promocionando a personas que son más cercanas, tanto por soft skills como por afinidad personal, a bueno, las personas que finalmente toman la decisión, ¿no?, de que una persona ascienda o no ascienda. Y aquí veis cómo, bueno, pues se pone de manifiesto cómo, bueno, estas dos situaciones pueden chocar a veces. Buscar a alguien que encaje, ya hemos visto que es muy importante, que haya encaje cultural, al final es fundamental, sobre todo, como decíamos, en equipos más pequeños y en fases tempranas, pero también más adelante. Y nos tendremos que plantear también qué es esto de encajar. Bueno, en la última charla, precisamente de Codemotion, en próxima parada, la que quieras, hablamos precisamente de, bueno, pues qué era eso, ¿no?, de encajar en un sitio. Y vimos que las empresas, cuando se realiza un proceso de búsqueda de una nueva persona que se incorpore al equipo, se valora siempre, en primer lugar, tu rol. Es decir, ¿qué sabes hacer? ¿Qué has hecho hasta ahora? ¿En qué eres experto? ¿Qué tecnologías conoces? ¿Qué experiencia tienes? Además, valoramos el sector, que es ¿dónde has estado antes? ¿Sabes de entornos de marketplace? ¿Conoces las fintech? ¿Te mueves como pez en el agua en el sector inmobiliario? No lo sé, pero bueno, el caso es que son sectores que puedes conocer y que aportan valor. Y por supuesto, también valoran mucho tanto las soft skills como el cultural fit, que es la manera en la que tú encajas en ese puesto que se ha abierto. ¿Qué ocurre? Que al final las empresas no son solamente los 4 fundadores o los 2 fundadores o el fundador. Lo que pasa normalmente es que las empresas crecen y cada vez más personas trabajan juntas, la organización se va haciendo más y más grande. Y cuando ocurre esto, hay más personas que actúan, que tienen una forma determinada de ver las cosas y de comportarse ante una situación. Estas personas opinan más allá de esos valores que aparecían escritos en la página web o en la pared. Y claro, aquí viene la parte del proceso de selección, que por supuesto es importante también en la manera en la que, bueno, pues
decidimos quién forma parte de nuestra organización o no y la manera en la que si nos encaja o no culturalmente. Pero claro, ¿quién selecciona al que selecciona? Aquí vemos que es muy importante tener buenos técnicos de selección y también hiring managers. Cuando hablo de hiring managers me refiero a las personas técnicas, pues un engineer manager o un technical lead, que bueno, pues echan en falta a una persona dentro de su equipo, deciden abrir la posición y bueno, pues forma parte de alguna manera del proceso, ¿no? Tiene algo que decir dentro del proceso. Vale. Es muy importante que estos técnicos de selección de recursos humanos o del equipo que sean, así como los hiring managers, cumplan estos requisitos. Primero, saber lo que hacen. Que hayas hecho muchas entrevistas de selección no quiere decir que las sepas hacer. Esto es más difícil de lo que parece, ¿vale? Entonces es importante que la gente que participa en el proceso de selección sepa seleccionar. Además, una persona que va a valorar el cultural fit tiene que identificarse con la cultura de la empresa en la que está. Esto es algo muy importante también. Y por último, tienen que encontrarse en ese momento motivados y a gusto y con un alto nivel de engagement o compromiso con la empresa en la que están. Esta gráfica que veis de fondo es otra que hemos visto en otras charlas, ¿no? Si nosotros nos encontramos en un pico de motivación muy bajo, va a ser difícil que hagamos una valoración objetiva del cultural fit. El proceso de selección dice muchísimo, muchísimo de cómo somos como organización, casi más que todos esos valores que el candidato ha leído en la web antes de presentarse a la entrevista. Y desde cómo describimos el rol, cómo publicamos esa oferta de trabajo, hasta dónde la publicamos, hasta la manera en la que tratamos al candidato desde que le contactamos por primera vez hasta que es contratado o no, hasta el momento en el que, fijaos, extendemos la oferta a esa persona, todo esto dice mucho de nosotros. ¿Y sabéis quién sabe de esto un montón? Tabitha Luis. Es una tía, vamos, tiene de hecho una charla muy interesante que yo pues no os voy a contar aquí, obviamente os voy a redirigir a ella también a través de las diapositivas sobre selección, sesgos, diversidad y experiencia del candidato precisamente, ¿no? Y allí ella analiza en 15 minutos una charla súper concisa y muy, muy, muy interesante cómo la diversidad, los sesgos forman parte de todo el proceso de selección y cómo podemos mejorar la experiencia de nuestros candidatos y también, bueno, pues poner también en valor la imagen de la compañía en la que estamos, ¿no? Al final es importante que la persona que forme parte del proceso se sienta en todo caso, pues querida, ¿no? Y en ningún caso maltratada. Tabitha nos dice que esto es importante desde cómo comunicamos la oferta, que la posibilidad de inscribirse en un rol, hasta dónde buscamos, dónde publicamos esa oferta, también cómo es el proceso del que la gente se puede inscribir o aplicar a esa oferta de trabajo, cómo es, por supuesto, ese proceso de selección y quiénes van a formar parte de ese comité de selección e incluso, como decíamos antes, cómo se extiende esa oferta final, ¿no? Yo os invito a que veáis esta charla para que tengáis mucha más información sobre este tema si es que os interesa. Bueno, aquí hay un par de cosas que creo que deberíamos tener en cuenta, ¿vale? Así como detalles. Estos son casos que me he encontrado en estas conversaciones que os decía antes, que para mí son bastante importantes. En primer lugar, esa obsesión que existe por entrar en ciertos cojositios, ¿vale? Ya no solamente porque nos den caché a nivel técnico, sino porque creemos que la cultura de esos sitios es la rehostia, ¿vale? Seguro que ya habéis oído antes esto del término GAFA, ¿vale? Los sitios GAFA son Google, Amazon, Facebook y Apple. Yo eso lo escuché hace mucho tiempo y lo volví a oír hace poco y me hizo gracia que todavía se siguieran llamando así. Y la verdad que es un poco obsesivo lo que tenemos por estas cosas, ¿no? Y porque pensamos que estas son las culturas menos tóxicas del mundo. Sí que es cierto que en lugares como estos se trabaja mucho en la cultura, pero hay que tener cuidado con una cosa. Vosotros sabéis, seguramente lo sabéis, que existe en algunas de estas empresas la posibilidad de entrevistarte con trabajadores de allí para que te ayuden a pasar el proceso de selección, te expliquen lo que se espera de ti durante las fases. Bueno, pues lo que no tiene mucho sentido es que nos preparen o incluso que nos preparemos nosotros para entrevistas
de Cultural Fit. Esto es una opinión personal, pero yo lo que quiero deciros es que si en algún sitio no te cogen por el Cultural Fit, mira, pues mejor. Porque eso quiere decir que vas a entrar a trabajar en un sitio en el que no vas a encajar, no te vas a sentir a gusto. Y al final yo creo que es muy importante que nos encontremos en un lugar en el que compartamos los valores, la forma de entender las cosas y de ver el mundo, ¿no? Entonces, si no te cogen en un sitio de estos, pues oye, mejor. También os digo, si no os cogen en ningún sitio, aquí a lo mejor tenemos que reflexionar sobre qué es lo que está fallando, ¿vale? Bien. Algo que también creo que es muy importante es entender que la cultura la hacemos todos y que, como decíamos antes, las organizaciones crecen y que si bien al principio la cultura la han definido 3 o 4 personas, esta idea original que podían tener los founders va mucho más allá. La manera en la que tratemos a las personas que se incorporan nuevas a nuestros equipos, la manera en la que decidamos hacer, bueno, pues comentarios, apreciaciones o incluso la manera que tengamos de, bueno, pues de incidir en un proceso de selección si formamos parte de algún tipo de comité de selección, es muy importante. Y esta cultura, como os digo, va mucho más allá de la idea original y la hacemos todas las personas que formamos parte de la compañía. Para muestra, un botón. Voy a compartir con vosotros algunos testimonios. Algunas son frases que he escuchado yo de primera mano y otras son de los verbatims de las entrevistas que he ido haciendo, ¿no? con otras personas que me hablaban de su experiencia a nivel cultural en sitios, para que, bueno, al final me digáis qué os parece, ¿no? Algunas frases que he escuchado son estas. Yo nunca trabajaría con mujeres mayores, seguro que tienen la casa llena de gatos y son insoportables cuando se enfadan. Esta que viene ahora es verídica. Pelirrojos no, gracias. Aquí somos inclusivos. Tenemos 2 pibas y un moro. Creo que es moro. Fulanito es un hombre moro, ¿verdad? Bien. Esta frase se la oí decir a una persona cuando estábamos adecuando una oficina, porque en teoría ellos querían organizar muchos eventos, ¿no? Pero ¿para qué vamos a poner una rampa en la puerta si aquí no tenemos a nadie que lo necesite? Con esta flipo. Una vez contratamos a un andaluz y mira lo que pasó. Nunca más. Bueno, vale, que este tío haga bromas que son pesadas a la gente, pero no le vamos a echar por eso, ¿no? Vale, yo creo que esto refleja bastante bien la manera en la que no son los fundadores, porque estos son frases no solo de fundadores, al final, bueno, pues repercutimos en esa cultura. Como decía, la cultura la hacemos todos. Pero también os digo una cosa, muy relacionada con el último testimonio que hemos visto hace un momento. Tu cultura llega hasta donde llega lo que penalizas. Si tú sigues dejando pasar comportamientos de este tipo, eso forma parte de tu cultura y eso eres tú como organización. Así que la cultura al final la hacemos todos, desde los founders hasta los trabajadores, los compañeros y de nuevo, otra vez, la responsabilidad de la organización para, bueno, pues penalizar o premiar los comportamientos que sean más o menos representativos de lo que para la empresa es su cultura. Vamos a hablar de la importancia de aportar valor. Veréis, llega un momento en el que te planteas si, además de que una persona encaje en una organización, es importante que la persona que entre aporte realmente un valor, que nos dé algo que nos falta dentro de un equipo. Y así es como distinguimos entre estos dos conceptos, el cultural fit y el value fit. Esto es una cosa que cada vez además está más en boga, la gente lo utiliza más y es algo que me parece muy positivo. Veréis, la diferencia principal es que el cultural fit se enfoca en mantener la cultura. La cultura, lo que queremos es que se respete, que la sigan todos los miembros de los equipos y que se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no? El value fit lo que busca, como os decía, son personas que aportan valor que ahora no tenemos. Bueno, pues vamos a incorporar a una persona de este tipo porque nos vendría muy bien tener una visión así. Vamos a incorporar a una persona de esta edad porque nos puede aportar pues una visión distinta también y nos puede aportar un valor que ahora no tenemos. El cultural fit al final persigue mantener un poco el status quo y sin embargo el value fit apuesta más por la innovación.
¿Qué ocurre con el cultural fit? Pues ya hemos visto que cuando los equipos crecen es un poco inconsistente. Pero cuando nosotros realizamos una oferta enfocada en buscar personas que aporten valor, lo basamos en unos principios y lo actualizamos según el estado en el que tengamos la organización ahora mismo, ¿vale? Así que si yo me voy a poner a redactar una oferta nueva, en vez de tirar de los valores culturales de siempre, lo que hago es reflexionar sobre qué es lo que voy a buscar en este momento concreto que me aporte un valor determinado a mi equipo, a mi squad, a lo que sea. El cultural fit al final, aunque no es fácil, pero es un poco más sencillo de implementar. Sin embargo, el value fit requiere de esta reflexión que os decía que, bueno, pues no siempre nos apetece hacer. Yo creo sinceramente que vale la pena, porque al final el cultural fit, si nos pasamos de la raya, que sigo diciendo que el encaje cultural es algo bueno y positivo y que deberíamos también tener en cuenta, pero hay que tener en cuenta que muchas veces tiende a la conformidad, ¿no? Por este sesgo del que hablábamos antes. Y sin embargo, el value fit terminará en muchos de los casos apostando por un entorno más diverso. Entonces, en resumen, creo que es fundamental que rescatemos a Batman de nuevo, ¿vale? Y que después de todo lo que hemos visto, volvamos a reflexionar sobre estas 3 ideas. Que no se nos olvide, por favor. Da igual en qué momento de la organización estéis, da igual si vuestra empresa es grande, pequeña, si hace muy poco que se fundó o si tiene ya muchos años. Creo que es importante que volvamos a pensar en esto, ¿no? ¿Qué consideramos bueno y normal en nuestra organización ahora mismo? ¿Qué comportamientos estamos penalizando? ¿Cuáles premiando? ¿Cómo es la gente que contratamos y despedida? ¿Y cómo es la gente que estamos perdiendo? La gente que se nos va. Creo que de verdad vale mucho, mucho la pena que pensemos sobre esto. Por último, una serie de reflexiones, ¿vale? Que, bueno, como os digo, son a título personal. Pero bueno, creo que es interesante que planteemos valores culturales que sean realistas, ser posible éticos y responsables y que seamos consecuentes con ellos, independientemente de los años que vayan pasando en nuestra organización. Que debemos contemplar la búsqueda de la diversidad cuando busquemos gente nueva, ¿no? Porque ya vemos que esto ayuda a tu negocio, pero también ayuda a las personas que forman parte de tu equipo. Haz que tu proceso de selección sea claro, sea transparente, trata bien a la gente y haz que eso sea representativo de tu cultura, porque es la puerta de entrada para la gente, lo primero que una persona que no forma parte aún de tu organización ve. Escucha a los expertos. Hay gente dentro de tus equipos, seguramente, que sabe mucho de esto y que puede ayudarte. Y si no, busca ayuda afuera. Pero vale la pena que nos tomemos en serio este entorno cultural porque ya hemos visto lo importante que puede llegar a ser. Para mí es fundamental que nos replanteemos periódicamente en qué punto cultural nos encontramos, qué estamos haciendo y qué consecuencias está teniendo este comportamiento ahora. Y por último, buscar personas que aporten realmente un valor a nuestra compañía, independientemente de lo grandes que seamos. ¿Es este el fin? Bueno, pues yo voy a ir acabando. Como os decía, estoy convencida de que queda muchísimo por comentar. Sé que podríamos haber profundizado más en estos temas y en otros que se os ocurran, pero bueno, para eso dejo abierto ahora este espacio y que me eche una mano Fran, para que si tenéis, bueno, pues cualquier apreciación, cualquier experiencia, cualquier cosa que creamos que podemos seguir comentando, o si tenéis cualquier pregunta, pues le demos caña al asunto. Estoy segura de que habrá cosas con las que estéis de acuerdo y otras con las que no. Pero bueno, este es vuestro espacio ahora. Así que termino por aquí. Me queda solamente daros las gracias, dejaros mi contacto, como os decía, para que si veis esto en diferido, continuemos la conversación por redes sociales. Y si tenéis cualquier comentario o pregunta, por favor, lanzadla. Muchas gracias. Hola, hola. Hola, ¿Ahora me escuchas? te escucho. No, no, que no me estaba escuchando a mí mismo.
Igualmente creo que tengo un problema con el micro. Nada, muchísimas gracias. Aquí, bueno, dan aplausos, aplausos escritos. Eh, la primera pregunta que tenemos, o primer comentario, quizás, es de Manu. Hola, Manu. Pregunta, bueno, si la cultura la hacen todos. Esto es cuando hablábamos del tema de la cultura, ¿no? De antes que hablabas de la cultura, el Sí. cultural fit y todo eso. Si la cultura la hacen todos y se va modificando, esto significa que cambiará y podemos dejar de encajar o nos deje de gustar. Esto significa que no podemos pasar muchos años en una empresa, ¿no? Así como en plan de estoy buscando excusas para irme y no las encuentro, parece ser. Vamos a ver, yo creo que al final es importante entender que si los planteamientos de la cultura son pilares, los planteamientos originales son pilares con los que estamos de acuerdo, la empresa debería hacer todo lo posible por mantenerlos. ¿Tener un sistema escalable es posible? O sea, es algo que se puede, que muchas empresas hacen. No es sencillo, no lo es, pero para eso es interesante escuchar a la gente que sabe y, bueno, pues empezar a implementar soluciones que están funcionando en otros sitios, investigar, porque obviamente entiendo lo que dice Manu, ¿no? No se trabaja igual con un equipo de 10 personas que de 300 o con gente que está en varios países o con gente, bueno, pues que tiene motivaciones diversas, ¿no? La cultura al final, aunque la hacemos todos, cuando decía esto me refería sobre todo a la manera en la que nosotros con nuestro comportamiento del día a día influimos en la cultura. Y yo creo que sí que es posible mantenerse bastante tiempo en una organización, siempre que esa organización sea consecuente con las decisiones que toma a nivel de crecimiento y la manera en la que esa puede impactar en sus valores iniciales. Si somos capaces de mantener eso, mantendremos a la gente que coincidía con esos valores. También ocurre, y esto me ha pasado también, que en empresas que van creciendo hay gente que se marcha y esos valores pues van cambiando y las personas que se incorporan al final, pues bueno, son más consecuentes con esos valores nuevos. Pues tampoco os pasa nada, eso es el ciclo de una organización, pero la organización tiene que tener en cuenta que eso es algo que puede pasar. Y ahí verá la organización, se le interesa, bueno, pues por supuesto incorporar a gente nueva, que eso siempre viene bien, pero por eso me gustaba hacer esa matización sobre el aporte de valor versus el aporte de, bueno, pues una cultura que a lo mejor pues, queda obsoleta con el tiempo o que necesita un poco más de chicha, un poco más de aporte de personas nuevas, que no debería significar la salida de las personas que ya forman parte de ella. Vale, muy bien, perfecto. Sí, estoy pensando casos que por ahí todos tenemos, evidentemente, de cosas así, ¿no? Obviamente, cuando escala la empresa está muy bonito, pero es cierto que el riesgo ese, el temor que tenemos es ese, de qué pasa ahora que me han metido un nuevo manager y que viene de fuera o viene de otra empresa o viene de una empresa que no nos gusta o lo que sea. Es un poco Pero eso. por eso también es tan importante el proceso de selección. O sea, el otro día ponía este ejemplo en LinkedIn y Almudena con todo el criterio decía, ese manager, ¿por qué ha pasado el proceso de selección? O sea, tenemos que aplicar ese mismo criterio si queremos mantener pues, esa armonía o esa eh, cultura positiva, si es que la tenemos, ¿no? Y queremos que siga siendo una realidad, tenemos que exigírsela también a la gente que al final va a involucrarse mucho y que va a afectar mucho, como dices tú, ¿no? Me entra un manager nuevo y a lo mejor rompe con todo lo anterior. Bueno, pues hay que ver si esa persona debería haber entrado, ¿no? Tengo un par de ejemplos, no directos míos, sino de gente que conozco, para pasarte luego. Otro día lo hablamos y nos Vale. divertimos un rato. Bueno, fue una historia triste, pero bueno, luego a la distancia termina siendo gracioso como sucedió todo. Bueno, aquí a Sara. Hola, Sara. A Hola, Zahara, perdón. Genial charla, como siempre. Bueno, acá comento que Mary Fernández y otra persona que pone mí dice que están aplaudiendo todos. Bueno, y Mary pone aplausos así como entre asteriscos. Así que bueno, ha habido bastantes aplausos, parece ser. Así que felicitaciones de nuevo. Bien, genial charla, dice Azahara. ¿Crees que dentro de las empresas, según crecen, hay varias culturas? Me refiero. Es normal que se creen grupos de afinidad, pero esos grupos pueden crear subculturas y que haya grandes variaciones. Gracias. Yo creo que es más esto o es, menos lo que hablamos poco de sí, eso, ¿no? De cuando escalaba la empresa. al final, o sea, eso fíjate, pero eso ya tiene, o sea, desde el punto de vista sociológico es muy complejo, pero me parece una pregunta muy interesante. Eh,
las subculturas, si las relacionamos como grupos de afinidad, vamos a hablar a grandes rasgos para no ponernos terriblemente técnicos, ¿no? Pero los grupos de afinidad, al final, sobre todo, por ejemplo, en empresas de servicio, cambian mucho. Tú un día trabajas en un grupo y otro día trabajas en otro grupo. Y es inevitable que si una empresa está en varias plantas de un edificio, pues unos funcionan de una manera, otros funcionan de otra. Y además, cada persona es distinta. Cuando hablamos de cultura, hablamos de una cultura general, de un scope, bueno, pues muy amplio, ¿no? Si yo lo que quiero es una cultura, por ejemplo, esto es, vamos, lo he vivido relativamente recientemente, en el que queremos que toda la gente que esté por debajo sean borregos y los de arriba sean tiburones, perfecto, pues está, es una cultura estupenda, ¿sabéis? O sea, es la definición propia de su cultura. Toda la gente que meteremos dentro de esa franja, ¿no? Si queremos que sean tiburones, pues serán todos tiburones y los otros pues serán borregos. Y ya está, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que si solo no tenemos ese criterio, habrá subgrupos más marcados. Si la manera en la que enfocamos el cultural fit o en la selección le damos importancia a la cultura de otra forma, sino que lo que buscamos es gente que siempre quiera aprender, que no tenga miedo de preguntar, que luego, si quieres gente que no tenga miedo de preguntar, no te enfades cuando preguntan. Pero ese tipo de cosas es algo muy común y es súper normal. Lo que es un peligro es cuando estas subculturas son tóxicas para otros, cuando no se admite que una persona sea un poco distinta. Eso es lo que realmente es un problema. Pero las subculturas son naturales. Es imposible, como decíamos antes, de hecho no es bueno que todo sea completamente homogéneo, pero que sí es importante que se sigan y se mantengan ciertos valores para que, bueno, pues que todos sigamos trabajando juntos y contentos en esa organización a la que decidimos entrar precisamente porque tenía esos valores, ¿no? Pero es muy normal que se produzcan las subculturas. Sí, yo creo que también estamos pensando mucho de cómo nos manejamos nosotros aquí dentro de una oficina o dentro de un territorio en específico, y también hay que tener en cuenta que hay muchas empresas que son distribuidas a nivel mundial y, hombre, no es por nada, o sea, pero yo puedo tener mucha buena afinidad con una persona de India, pero Eso evidentemente va es. a haber unas diferencias culturales, Brutales, no te sí, digo, ¿no? no te digo insalvables, pero sí distintas, y a veces eso hay que tenerlo también en cuenta. Y luego también dentro de nuestro propio equipo tratamos de buscar, incluso, por ejemplo, yo ahora mismo tengo una cultura dentro de mi organización, pero dentro de mi propio equipo yo voy a tratar de buscar a gente que sea afín a mí o afín a las soft skills que yo considero que son adecuadas a la gente de mi equipo. Y a lo mejor quiero a alguien que no cuestione. A lo mejor quiero a alguien, por eso las personas que forman parte de los procesos de selección tienen que estar muy involucradas en la cultura general, no solamente en la subcultura que ellos mismos han creado. Y por eso decía antes que estar bien preparado para hacer las entrevistas de selección implica esto. No vale llevar mucho tiempo en un sitio, no vale haber hecho muchas, porque hay una profundidad un poco más allá, ¿no? de esto. Sí, sí, totalmente. Bueno, no sé si me escucha el ruido de fondo. Vale, a ver, Verónica, siguiente pregunta y esto se está llenando. A ver, ¿cómo penalizas un mal comportamiento? Por ejemplo, si alguien hace un comentario sexista delante de todo el mundo, deben los o las founders, voy a poner les cada vez que me ponga Venga, el sí, L perfecto. el Muy bien, les, para genial. así soy más argentino todavía, que ahora está de moda en Argentina el tema este. ¿Deben les founders penalizar en público o cómo se trata eso? A ver, yo creo que para mí siempre los refuerzos positivos tienen que ser en público y las reprimendas o el feedback negativo debe ser en privado. Pero si, por ejemplo, con esa persona yo hablaría en privado, pero luego hablaría de ese comportamiento a nivel público. Por ejemplo, si se da la situación en un momento de cafetería y yo lo estoy viendo, bueno, primero a mí me sale decirle a esa persona de qué coño vas, tío. O sea, me sale decir eso. Y yo creo que a un founder lo he visto una vez solamente, pero me alegra haberlo visto. O sea, yo eso lo haría. Otra cosa es que sea una situación compleja en la que la otra persona que lo haya vivido, que no sea un comentario a lo mejor ligero, que no me parece ligero, ¿eh? Pero bueno, el que sea algo un poco más profundo, obviamente si hay un comité de igualdad habría que hablar con ellos, obviamente yo lo que haría sería averiguar más sobre la situación, sentarme con esa persona y tratar de ver qué es lo que ha pasado. Si no me convence su explicación o entiendo que se me ha colado alguien, que puede pasar, por mucho que yo me esfuerce en hacer mi proceso de selección, se me puede colar algún pirado o alguna pirada, es así, tomaría la decisión de prescindir de esa persona. Está. Y luego explicaría fuera
que ese comportamiento sea penalizado de esa forma. Para mí es importantísimo que quede claro que dentro de mi cultura yo no estoy dispuesto bueno, pues a admitir situaciones de este tipo, porque lo que van a hacer es generar una subcultura o hacer que se normalicen situaciones que en absoluto a mí me interesa que se normalicen, porque yo lo que quiero es un ambiente exclusivo. Obviamente todo esto encaja si dentro de la cultura los fundadores o las personas que forman parte de los equipos que definen la cultura deciden que ese es un valor. Pero vamos, para mí, ya te digo, si es una cosa flagrante que la estás viendo, vamos, creo que el error es de los que nos callamos o los que se callan. O sea, para mí, lo primero sería eso, claro. Si es una cosa más grave, como digo, no me limitaría solamente a prescindir de esa persona o a tomar una represalia, sino que haría una comunicación. Explicaría, oye, se ha tomado esta decisión por esta razón, porque no vamos a tolerar ese tipo de comportamientos. Entonces, habría que ver el caso, pero vamos, lo tengo clarísimo y me gusta mucho esa pregunta, Verónica. ¿Puedo hacer un inciso sobre esto? El otro día, sí, en un evento, una ponente dijo que cuando se diera una situación de esta había que ir a recursos humanos. Y hubo una persona dentro del chat, un asistente, que dijo que las personas de recursos humanos no son tus amigos. Y a mí eso me dolió mucho. Me dolió mucho. Yo ahora no estoy en un equipo de recursos humanos al uso. He conocido a personas de recursos humanos que hacen que entienda por qué se nos tiene tanta manía, pero también he conocido a mucha gente de tecnología, mucha gente de producto, mucha gente de trabajando en un taller de automoción que creo que, bueno, pues que espero que no represente al resto de las personas que trabajan en su sector. Porque si fuera así, yo me habría ido del mundo de la tecnología hace mucho tiempo. Y está bien que digamos que recursos humanos no son nuestros amigos, pero muchas veces hay personas dentro de recursos humanos que tienen esta sensibilidad para poder ayudarnos. No sé con qué casos os habéis encontrado. Entiendo que además dentro del equipo de recursos humanos hay personas muy distintas, pero no deberíamos considerarlos sus enemigos. Y si en algún momento alguna persona dentro de mi sector os ha hecho daño o no os ha ayudado, yo os pido perdón en nombre de todas las demás personas que seguramente os quieran ayudar. Y creo que es muy importante que estas cosas las denunciéis y las habléis, porque si más adelante esto se va a convertir en algo más complejo, cuanto antes haya registros de esto, cuanto antes haya puesto una queja formal, mucho mejor. Y sigue relacionado con el término de la cultura. Una empresa en la que un equipo de recursos humanos o de talento se involucra en solucionar estas cosas, creo que está diciendo mucho de, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Hasta dónde deja de llegar. Sí, pero eso creo que es algo, el típico, ¿no?, de recursos humanos, no solamente de tecnología, sino de las empresas en general. O sea, sí, en general, estoy pensando, por ejemplo, sin poner un ejemplo en particular, el equipo de recursos, el departamento de recursos del Corte Inglés, con todo lo que... Yo me imagino, siendo dependiente, ir al Corte Inglés a decir, mire, al de recursos humanos, decirle, mire, mi jefe de planta me ha acosado, o me ha hecho un comentario, o o algo así, pues es complicado. Y yo creo que tenemos la suerte, por decirlo de una manera, porque creo que esto es lo mismo que hablábamos la otra vez, creo, con el tema de lo de la cuarentena y el panel. Que tenemos la suerte de que vivimos dentro de una burbuja, que el mundo tecnológico ha cambiado o está cambiando muchísimo, porque todavía le falta cambiar muchas cosas, obviamente, muchas actitudes, muchas prácticas, pero tenemos la suerte de que a día de hoy hay muchas empresas que se están dando cuenta de esto, que el equipo de recursos humanos no tiene que ser solamente el que firme las nóminas y mande la carta de despido. Tiene que ser eso, recursos humanos, que si de repente me falta o no me gusta el café que me ponen en la cafetera, pues tenga donde decirlo, o donde digo el café por decir una chorrada, pero cosas más importantes. Pero cosas más importantes tendrían que estar. Yo recuerdo en una empresa en la que trabajaba que había un equipo de diversidad en el cual si había algún problema y tal, pues tenías a quien recurrir, no necesariamente a recursos humanos. Y lo pienso por el lado del comentario este del mal comportamiento que decía Verónica, lo pienso también por el lado de un evento, o sea, lo pienso por el lado del código de conducta. Yo tengo que tener la posibilidad de poder decir, oye, esta persona está teniendo este mal comportamiento o ha violado esto o ha violado la política que tiene esta empresa o este evento. Entonces, yo creo que afortunadamente, y lo digo obviamente desde mi posición, sabiendo que, ¿no? O sea,
tío, heterosexual, medio blanco, soy un poco negro, pero medio blanco, que puede agarrar y decir, mira, y que soy una persona que suele decir las cosas bastante de frente. Y me ha tocado estar del otro lado, me ha tocado estar del otro lado y decir, te tengo que sacar de aquí. Y no es Claro. fácil, y no es No, fácil, no, ¿eh? claro que no. No Pero es las fácil. consecuencias que puede tener no sacar a una persona así, para mí, son peores. Exactamente, Y yo no quiero formar exactamente, parte de una organización que no se toma en serio ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, exactamente. ¿sabes qué pasa? Que el problema también es que recursos humanos, y ya cierro con este tema, claro, encima se llama así, ¿no? Recursos humanos. Yo siempre digo No, que en vez de enfocar recursos humanos a que las personas de la empresa son recursos, es que nos utilicen a nosotros como recursos para hacer que el entorno sea más humano, ¿no? Que es una gilipollez grandísima, pero bueno, pues me gusta más enfocarlo de otra manera, ¿no? Y que, como te digo, que tenemos que ser personas que estemos a disposición de todos los compañeros que tenemos dentro de la organización para asegurarnos, en muchos casos, de que estos elementos culturales que decíamos, por ejemplo, igual que muchas otras cosas, se puedan cumplir. total. Vale. Bueno, Verónica dice que le ha encantado tu explicación. No la mía, obviamente, porque la escribió antes de que yo dijera algo, y espero que tampoco, no hace falta que digas nada, Verónica, yo creo que la de Irene te gustó más de por sí, así que no hay ningún problema. Bueno, Borja, siguiente pregunta o comentario. A ver, hola Irene. Las empresas analizan la diferencia entre la cultura de web y la que se vive en el día, buscan perfiles que aporten ese valor que no se está viviendo, no se está viviendo todo lo que debería. No sé si se entiende un poco. Si quieres, No, son dos no entiendo preguntas. muy bien, Borja, a qué te refieres con la cultura de la web. Y yo supongo que la cultura esta que hablábamos antes, de que vivimos en una pequeña burbuja del mundo de tecnología, es un Ok, poco distinta. vale, Creo, entiendo, entiendo. estoy, Vale, este, si no respondemos bien, pues que Borja nos diga, sí, no, sí, pues que no era escriba de esto, has nuevo. respondido una cosa que no era y ya está. Yo creo Dice que... aquí, mira, Ah, dice justo aquí, comenta, me refiero a lo que publican en un vinilo. O sea, ya lo te que entiendo. comentabas antes Claro, sí lo he que dicho yo lo comentabas de la antes cultura de, de la web. Muy bien, Borja, ahí, muy bien, atento ahí, muchas gracias. Pues como decíamos antes, yo creo que es muy importante que de vez en cuando, por lo menos una vez cada 6 meses o una vez al año, nos replanteamos, como bien dice Borja, si esa cultura de la web o la del vinilo está representada en lo que hacemos todos los días. Estas preguntas de Batman que os hacía antes son las que todos nos tenemos que plantear y las que se deben plantear las organizaciones y los equipos de talento y los fundadores. Esas son las preguntas que realmente son las que nos ayudan a ver si se cumplen o nos estamos alejando cada vez más. Oye, y si nos interesa alejarnos, que a lo mejor cuando los hicimos éramos unos rancios y nos hemos dado cuenta de que ahora tienen valor otras cosas. La otra parte de la pregunta que hace Borja, que es si buscan perfiles que aportan ese valor, yo creo que esta parte que decíamos del value fit todavía está en estados muy tempranos, pero igual que decimos que se ha puesto de moda el cultural fit, yo espero e intentaré en todos los proyectos en los que esté que esta parte del aporte de valor pues tenga cada vez más peso y que obviamente las personas que identifiquen ese valor que hace falta, que pues tienen que ser personas, por eso tiene que haber una comunicación muy directa entre los equipos técnicos y los de talento, para que podamos hacer un buen framework de competencias y decir qué personas tenemos ya, cuáles de estos valores están cubiertos, no solamente las necesidades tecnológicas, sino las que nos aportan valor al equipo y valor al producto, coño. Si es que al final esto, aunque lo queráis ver desde el punto de vista de la productividad, también es mejor. Y sobre todo para mí, que es lo importante, ¿no? Desde el punto de valor humano, también lo es. Así que, Borja, yo creo que efectivamente hace falta hacer ese planteamiento de vez en cuando y que creo que ahora mismo pues ese aporte de valor exige, como decíamos, esa interlocución y esa reflexión antes de abrir cada puesto y que aunque es muy necesario, bueno, pues espero que cada vez lo veamos más. Uy, me había quedado. Vale, bueno, bien, perfecto. Aquí, bueno, te dejo que leas lo de Mary, porque aplaude, ovación y tal. Y pregunta. Entras a trabajar con mucha ilusión en un sitio y enseguida ves que tiene un gran problema de clima. Espero que no sea solamente el aire acondicionado, pero bueno, me refiero, hablando seriamente, un gran problema de clima. ¿Crees que hay algo que se pueda hacer o mejor salir a SAP, o sea, saliendo Sí. corriendo por patas? Hubo una pregunta también
además creo que fue, Fran, en el primer Codemotion en el que estuve dando charla, hubo una pregunta al público que me dijo, oye, ¿y si hay una persona que tiene un comportamiento que no es el adecuado o qué tal, cual, qué hacemos con esa persona? A ver, yo siempre digo que solo hay una primera impresión y que siempre hay que dar una segunda oportunidad, ¿vale? Y hay que ver si ese clima es solo hacia nosotros o si es solo si somos muy susceptibles o muy tal. Pero esas cosas, como dice Mirimeri, esas cosas se ven, se ven. Y el clima es una cosa que es muy difícil de cambiar, ya lo hemos visto. La cultura, una vez que está estancada, si es positiva está muy bien y si no, es complicada de cambiar. Entonces, yo creo que lo mejor es hacer un análisis frío del asunto, ver qué nos compensa y qué no, pero también que si nosotros no nos sentimos a gusto, aunque entre ellos se lleven muy bien, pues quizá ese no es el mejor sitio para nosotros. Ay, vale, es que me estoy confundiendo aquí con todo. Vale, bueno, última, porque ya son las 8, ya llevamos una hora y no te quiero tampoco abusar de ti y estar aquí hasta las tantas, porque vamos a estar aquí si seguimos y tal. Pero, a ver, Emma, de Salamanca, supongo, porque es Salamanca Emma, me ha gustado mucho la charla, gracias por compartir. Y aquí viene la pregunta, cuando se descarta un candidato porque no encaja con la cultura de la empresa, ¿es frecuente dar un feedback con los motivos de por qué no encaja en la cultura? Es mucho menos frecuente de lo que debería. Yo soy de las que piensan que siempre hay que dar un feedback cuando una persona ha formado parte de un proceso, independientemente de la fase del proceso en el que estén. Y esto es una cosa que me tomo muy en serio. Y ahora, bueno, pues en nuestro equipo en Kairos estamos haciendo muchas encuestas para ver cuál ha sido precisamente el candidate experience de toda la gente, independientemente de la fase en la que caiga. Como dice Emma, es complicado, es complejo y desde luego es muy poco frecuente dar feedback a un candidato cuando es descartado porque no encajaba culturalmente. Pero yo creo que aquí, y a mí me ha tocado y es difícil ser sincera, lo mejor es llamar por teléfono y explicar qué ha pasado. Mira, pero con una estructura, ¿no? No decir, no nos has caído bien. Eso es muy complicado. Pero decir, mira, nosotros somos así, trabajamos de esta forma, esta es la manera en la que nos expresamos entre nosotros, esto es lo que estamos buscando y esto es lo que hemos percibido de ti en la entrevista. Esta es la sensación que nos has dejado. Y como no corresponde la una con la otra, pues vamos a seguir buscando candidatos o vamos a buscar a otras personas, ¿no? Creo que no vale la pena decir, mira, es que buscamos a... O sea, sí que se puede, por supuesto, decir luego, pues buscamos a personas más abiertas o eres demasiado introvertido o eres demasiado agresivo. Creo que si hacemos un buen feedback constructivo, es algo que es bueno para la otra persona. Siempre hay que preguntar, por supuesto, si la gente quiere oír feedback o no antes de darlo. Pero tiene razón Emma, bueno, no sé si lo he dado por supuesto o no en la pregunta, pero no es muy frecuente dar feedback de los motivos por los que una persona no entra en una empresa por encaje cultural. Y como os digo, creo que si seguimos más o menos ese planteamiento, deberíamos hacerlo más de lo que hacemos. Vale, bien, genial. Sí, yo creo que no hay mucha cultura eso de responder por qué no has encajado culturalmente. Siempre se suelen dar motivos más técnicos o cuestiones más en plan de, bueno, mira, no has completado bien el ejercicio, cosas por el estilo. Pero bueno, sí, dice aquí, gracias, gracias mil, qué difícil decirlo, sí. Correcto. Eso, que no, yo no conozco mucha gente que le hayan dicho, no conozco a nadie que le hayan dicho, mira, culturalmente no encajas en esto. Sí que te hueles algunas cosas en plan de, bueno, mandé esta entrevista, me entrevistó la de Recursos Humanos, me preguntó un par de cosas de cuáles son mis hobbies o qué hago este, para Odio eso. desestresarme. Ah, bueno, y la de que, cómo te no leíste el tuit este que decía todos los candidatos que en 2015 respondieron a la pregunta ¿cómo te ves dentro de 5 años? Se han equivocado. Esa Fallado. es, claro, han fallado todos, Es muy buena Es esa. cierto. Esa es muy buena, en realidad. Pero esa es la típica de micromanagement. ¿Cómo te ves en 5 años? Pues ocupando tu lugar, o sea, es un poco, ¿no? Como en plan de qué le dices eso. Pero Claro. bueno, nada,
vamos a ir cortando ya porque ya son horas y porque, bueno, luego podremos consultarte y espero que verte en algún evento online, ya que te hemos quitado el gusanillo del webinar, ya sabes cómo se hace esto, no ves a la gente, pero bueno, Ya, es una pena, ¿eh? Es una es, pena, es, un, no es igual. tema, No es igual. es un tema, sí, 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 sí. Pero Bueno, bueno, pero nada, estoy muy agradecida, de verdad. Muchas gracias a todos los que habéis ahí aguantado la chapa y muchas gracias a vosotros por haberme invitado y darme este huequito, que siempre es muy agradable compartir con vosotros. Así que vale. Bueno, muchas nada, gracias. muchas gracias por dejarte liar, eso es principalmente eso, ¿no? Que si no te dejas liar por nosotros es complicado. Y aquí la última pregunta que voy a responder porque iba a decirlo ahora en este momento, Daniel, sí, vamos a subir la grabación, espero que mañana por la mañana, si todo sale bien, podamos tenerla, la anunciaremos por el Twitter y si no, en la página de YouTube, en nuestro YouTube de Codemotion, tenemos los vídeos están abiertos para que no haya ninguna suspicacia ni nada por el estilo, que alguno recordará, pero están todos los vídeos, así que nada, todos los webinars, tenemos una playlist de webinars en español, así que podrán ver y si quieren algún webinar anterior, y bueno, nada, lo que te decía, mil gracias Irene por estar con nosotros, por haber participado, por haber dado este webinar, que siempre es un placer ver tus charlas, atender a tus charlas, en este caso de manera online, y para los que todavía están aquí, mil gracias por estar, por haber atendido. Y bueno, que estén atentos. La semana que viene tenemos un webinar sobre Machine Learning, NLP en realidad, Neural Language Processor o algo por el estilo, procesamiento de lenguaje natural. Eso. Esto me sale más fácil en español que en En inglés. español. Bueno, sí, sí, en español, y aparte es súper castillo, ¿no? Procesamiento de lenguaje natural. Y al siguiente tenemos uno sobre síndrome del impostor. En 2 martes tenemos un webinar sobre síndrome del impostor con un colega, con un amigo, se puede decir, con Ángel. Así que nada, estén atentos porque vamos a seguir publicando webinars por lo menos hasta el 21. Luego nos tomaremos un descanso y volvemos con más fuerza y ganas en septiembre. Así Eso que es. nada, lo dicho. Muchísimas gracias, Irene, y Gracias. bueno, nos vemos pronto. Chao.